El primer capítulo. Es, pues, el primer capítulo, insisto en ello, el que le queda todavía por escribir al señor Montemayor y el que, por una elemental razón de método, debió escribir en su primera exposición, ya que, si como él pretende, es verdad que la ciencia tiene a Dios por un fantasma, le bastaba comprobarlo para obtener la palma de vencedor. La religión habría fallado por su misma base, y toda ulterior discusión resultaría ociosa, superflua, superabundante. El señor Montemayor no necesitaría ya fatigarse hablándonos de incendios de bibliotecas, del concilio, SIC, de Salamanca, del Telémaco de Fenelón, ni de tantas otras falsificaciones históricas, ni traer citas apócrifas o equívocas de Le Bon o de Leibniz, ni finalmente, apelar a tergiversación, a la impostura lisa y llana, a la mala fe, con que pretende convencerme, por ejemplo, de que he incurrido en falsedad citando a Dubois Ramen como católico, siendo así que desde la primera que lo invoqué, mi segundo artículo, lo di como materialista, y, haciendo de esta calidad, cabalmente, un argumento, dado lo que me proponía demostrar. Verdad es que, para negar a Dios, el señor Montemayor ha aducido la hipótesis de la eternidad de la materia. Pero también es verdad que yo he mostrado lo absurdo de tal hipótesis con citas no de teólogos sino de Dubois Ramen, sabio materialista. Cierto también, que para negar la creación, el señor Montemayor adujo la ley de la conservación de la materia, debida a Lavoisier, pero no lo es menos que le hice ver que la interpretación de esa ley en sentido ateo, equivalía a sostener la eternidad de la materia. Pero, de las dificultades que esta hipótesis suscita, el señor Montemayor no ha dicho una palabra. A él le basta afirmar, el mundo es eterno. Y porque lo dice él, habría que creérselo. Declame después contra el dogmatismo. Queda, sin embargo, una esperanza. El señor Montemayor, en su último artículo, promete, al fin, ocuparse del problema religioso y probar la inexistencia de Dios. Lo mucho que lleva escrito hasta ahora, parece que no es sino un prólogo, algo así como para entrar en materia. Cuestión de método. Primero se habla de las hogueras de la Inquisición, del anatema contra Copérnico, y de sus leyes, gran argumento para probar que el hombre que no cree en Dios es un loco, y de la mar de cosas, y después, ya está en condiciones de entrar a probar la inexistencia de Dios. Mientras espero esta prueba, que viene un tanto rezagada, voy una vez más a seguir a mi adversario a través de su artículo, señalando sus tergiversaciones e imposturas, de las cuales juzgará el lector desapasionado. Se sentirá fuerte un polemista que hace uso de semejantes armas. Yo, por mi parte, fortaleceré mi contraprueba, aprovechando la ocasión que la mala fe del señor Montemayor me proporciona. Ni un hábil sofisma. En rigor, debí comenzar este artículo, ocupándome por cuarta vez, del estilo insultante que emplea el señor Montemayor, y que es el recurso de todos los que no tienen razón. No he querido hacerlo, porque no he concertado con el señor anarquista, lo repito, un pugilato, sino una discusión. Los lectores juzgarán de los respectivos procedimientos. Pero quiero dar una nueva muestra de ese estilo en esta breve frase. En el pobre cráneo del buen Podestá se ha hecho el caos, y de su cerebro no sale ni un hábil sofisma, ni el chispazo de una idea. Así es el estilo del señor Montemayor, así es el mismo. No le falta del todo la razón, por otra parte. Ningún sofisma me ha sido necesario, y en cuanto a los chispazos del señor Montemayor, a pesar de sus doctrinas igualitarias, ha de saber que no todos pueden tenerlos. Caprichos de la materia eterna, que parece tener ella también, pese al igualitarismo, sus privilegiados. Testigo, el señor Montemayor, el discípulo de Voltaire. Otra vez los sabios católicos. Vuelve a hablar el señor Montemayor de los sabios católicos, y llega en esta materia al colmo de la impostura. Muéstrase discípulo fiel de aquel tristemente célebre maestro que aconsejaba, con estas palabras: mentid, compañeros, sin reposo, siempre quedará de ello alguna cosa. Ocupándose, en efecto, de los nombres de sabios, que le cité, afirma mi adversario, en conclusión, materialistas, panteístas, vitalistas o espiritualistas, muchos, católicos, ninguno, menos, tal vez. El padre Secchi, ningún católico.
vamos a verlo. Y desde luego, consideremos la última parte del párrafo transcripto, menos, tal vez, el padre Secchi. Poca cosa, es verdad, que es para el señor Montemayor un padre Secchi. Una insignificancia, que es, sobre todo, comparado con el mismo señor Montemayor, quien no ve la enorme distancia que separa al padre Secchi, sabio y jesuita, del señor Montemayor, personero de la ciencia. ¿Verdad que aquel sabio obscurantista genial, con tonsura en la cúspide de la cabeza, literatura del señor Montemayor, ha sido citado como autoridad en materias astronómicas, el otro día nomás por Martín Gil, el conocido astrónomo cordobés? ¿Verdad que aquel sabio tonsurado, jesuita, por más señas, es nada menos que el creador de la física solar, el inventor del meteorógrafo, el perfeccionador del espectroscopio? ¿Verdad que es autor de innumerables libros de universal reputación? ¿Verdad que fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de París, de la Sociedad Real y de la Sociedad Astronómica de Londres, de las Academias de Ciencia de Turín, Nápoles, Bolonia? ¿Verdad que representó a la ciencia italiana en la Gran Comisión Internacional, convocada en Paría con objeto de aconsejar los medios para la propagación del sistema métrico? ¿Verdad que el jurado de recompensas de su patria le premió con medalla de oro? Pero, ¿qué representa todo esto? Si Secchi fue un jesuita, muy adicto a su compañía, si fue, según las palabras de Cacciatore, director del Observatorio Real de Palermo, un espíritu recto y honesto, que en medio de la adversidad porque en su época atravesó la compañía de Jesús, a la cual perteneció, y cuyas reglas sirvió siempre fielmente, amaba a su patria como todo hombre honrado debe hacerlo. ¿Qué valen todos esos títulos de gloria científica si el tal sabio tonsurado era un protegido de Pío IX, el Papa Angélico? Hasta que se trate de un padre Secchi, pase, dice el señor Montemayor, con un gesto desdeñoso. Claro está, él puede hablar así, porque frente a todos esos títulos que el padre Secchi ostenta, él tiene los suyos, muy superiores. ¿Quién no lo sabe a estas horas? El señor Montemayor es autor de un manifiesto que va pregonando por esas calles su nombre oscuro e ignorado. Hasta que se trate de un padre Secchi, pase, y pensar que ha habido en Roma gentes extravagantes, que, sin tener la precaución de consultar antes al señor Montemayor, han levantado un monumento al glorioso sabio oscurantista, con tonsura en la cúspide de la cabeza jesuita para mayor escándalo. Véase, entre tanto, cuál es la táctica maliciosa, pero torpe, también, de este dómine audaz, que se cree con derecho para descalificar un gran sabio, solo porque vistió sotana. Dogmatiza, afirmando que existe un abismo insondable entre la religión y la ciencia, y cuando se le menciona un sabio que fue al mismo tiempo sacerdote, católico ejemplar, entonces trata de amenguar la fuerza de ese argumento, aplastador, fingiendo un gesto de desdén que no sirve más que para desacreditarlo él mismo, y diciendo que se trata de un jesuita, como si este hecho, cabalmente, no depusiera en contra de su tesis, al evidenciar, como no solo hay sabios que han profesado la fe católica, sino que, más todavía, los hay que han sido sus sacerdotes, y que han distribuido sus actividades preciosas entre el altar de Dios y el gabinete, entre el estudio y la oración. El señor Montemayor, que si no negó el catolicismo de Secchi, es porque su propio carácter sacerdotal lo proclamaba, no ha advertido, sin embargo, que en el mismo caso de Secchi se hallan muchos otros sabios de la lista por mí presentada, y se atreve, así, con inaudita audacia, a decir, católico ninguno. Ninguno. ¡Qué ilustración, qué ciencia, qué honradez! Ningún sabio católico. ¿Y qué sería el Barnabita Densa, célebre astrónomo, fundador de la Sociedad Meteorológica Italiana, director del Observatorio del Vaticano? Y el padre Algué, director del Observatorio de Manila, meteorólogo de fama, quien hizo decir a M.R. Monroe, de la Universidad de Edinburgh, que había oído con frecuencia decir que no era posible la armonía entre la ciencia y la religión, pero que comprobaba la inexactitud de tal afirmación, ante ese ejemplo de perfecta piedad religiosa y de ciencia profunda. El padre Algué, pregunto, ¿sería un anarquista? No, era como Secchi, un tonsurado, un oscurantista, un miembro de esa congregación de eruditos y de sabios,
¿qué es la Compañía de Jesús? ¿Ningún sabio católico? ¿Y quién era el creador de la cristalografía, profesor en el Instituto de Francia, miembro de la Academia de Ciencias de París, designado, a pedido de Laubenton y de Laplace, ilustre perseguido del anticlericalismo revolucionario, y hombre de tanta celebridad, al decir del eminente doctor Sam, que Lavoisier, Berthelot, Laplace, Lagrange y otros ilustres sabios franceses no se desdeñaban de asistir a sus conferencias? ¿Quién era, sino un sacerdote católico, canónigo de Notre Dame? Ningún sabio católico. Ni siquiera los tonsurados. Y Juan Bautista Carnouí, biólogo insigne, fundador de la citología, ¿qué habrá sido? ¿Algún ateo, o materialista, o panteísta, por ventura? No tal, sino otro canónigo, profesor en la Universidad de Lovaina, que comenzaba sus clases cristianamente, con la oración del Ave María, pero el señor Montemayor, famoso autor del Manifiesto de Marras, dirá desdeñosamente, que se trata de un tonsurado. Y no fue un sacerdote Spallanzani, célebre por sus experimentos que contribuyeron a destruir el error de la generación espontánea. Gregorio Mendel, biólogo, creador de la ley que lleva su nombre, uno de los fundadores de la embriología, ¿no sería católico? Como no había de serlo, si era un monje agustino. Y ya que de monje se trata, como no recordar a Mariotte, físico notable por sus descubrimientos en la neumática cuyo nombre se encuentra en cualquier tratado elemental de física y que fue prior de un monasterio de premonstratenses de Francia. ¿Tampoco este habrá sido católico? Y Basman, entomólogo universalmente conocido y reputado, ¿no es acaso otro jesuita? ¿Y no lo fue también Grimaldi, ventajosamente conocido por sus experimentos acerca de la interferencia de la luz? Y para terminar con los tonsurados, dejando de lado una falange de sacerdotes que ilustraron sus nombres en el terreno de la ilustración científica, recordaré un nombre prestigioso, el del abate Moreux, astrónomo corresponsal científico de la Nación durante muchos años, actual director del Observatorio de Bourges, autor de importantísimos estudios sobre el problema solar, sobre las manchas del Sol y sus consecuencias meteorológicas, también citado por Martín Gil en la oportunidad ya recordada. He aquí un gran hombre de ciencia contemporáneo, con tonsura en la cúspide de la cabeza, estilo del señor Montemayor, y que hace honor a su tonsura, defendiendo brillantemente en el terreno científico la fe católica, de los ataques de los charlatanes que hacen una profesión del ir pregonando por las calles la existencia de un fantástico abismo, insondable entre la religión y la ciencia. Véase las obras del abate Th. Moreux, intituladas T.O.V. Nons Nous, Qui Sommes Nous, ou Sommes Nous, ou a Jones Nous. Aunque no hubiese más que esos tonsurados, el señor Montemayor se habría ganado en buena ley el título de impostor. Pero, los hay también, sin tonsura en la cúspide de la cabeza, y que, sin embargo, bien pudieron llevarla. Hervé Faye, astrónomo del Observatorio de París, descubridor del cometa que lleva su nombre, premiado con el premio Lalande por la Academia de Ciencias de París, profesor de la Facultad de Nancy y de la Escuela Politécnica, católico convencido y práctico, de quien ya aduje una cita en mi anterior exposición, dice en su obra intitulada Sur l'origine du monde: hay, pues, algo más que nuestro propio cuerpo, algo más que esos espléndidos astros, hay la inteligencia, hay el pensamiento. Y como nuestra inteligencia no se hizo ella misma, debe existir en el mundo una inteligencia superior de la cual deriva la propia. Síguese, que, cuando más grande fuera la idea que uno se forme de esa inteligencia suprema, tanto más se acerca a la verdad. No consideramos arriesgado considerarlo como autor de todas las cosas, ni atribuirle esos esplendores de los cielos, ni tampoco creer que no le somos extraños e indiferentes, y finalmente estamos dispuestos a comprender y aceptar la fórmula tradicional: Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es ni más ni menos que el credo, el símbolo de los apóstoles. Ningún sabio católico, Urbano Le Verrier, que ha sido llamado el gigante de la astronomía moderna, era un católico ferviente, que tenía en su observatorio, dice Sam, dos cosas que se complacía con orgullo en mostrar:
su gran telescopio a refracción y su crucifijo, dos objetos que él consideraba como símbolos de la religión y de la ciencia. El señor Montemayor, para probar el ateísmo de Laplace, había invocado la anécdota aquella de su respuesta a Napoleón, equivocadamente interpretada, como lo tiene demostrado la crítica. Yo voy a invocar ahora, no para probar el catolicismo de Leverrier, que es ridículo discutir sino su piedad, una anécdota, de sentido claro, inequívoco. Poco tiempo después del descubrimiento de Neptuno, Leverrier recibía las felicitaciones del Monseñor Robion, obispo de Constance, quien le decía, que él se había elevado, no hasta las nubes, sino hasta los astros. El sabio contestó, Monseñor, yo quiero subir más alto que los astros, quiero elevarme hasta el cielo y espero que Usía me ayudará en mi empeño, con el auxilio poderoso de sus oraciones. Pero, ¿qué importa que Leverrier fuera católico y piadoso, si al señor Montemayor le conviene afirmar que no hay ningún sabio católico? Alejandro Volta, el sabio físico italiano, profesor de la Escuela Real de Como y de la Universidad de Pavia, inventor de la pila eléctrica, que le ha hecho célebre, fue católico convencido y un devoto de la Virgen. En 1815, escribía el sabio su magnífica profesión de fe, en la que no solo declara su catolicismo, sino que también ha estudiado las objeciones de los incrédulos, y que ha salido robustecido en sus creencias. Hela aquí, he tenido siempre y tengo, por única, verdadera e infalible, esta santa religión católica, y doy gracias infinitas a Dios por haberme infundido esta fe sobrenatural. No he descuidado, sin embargo, los medios aún humanos, de confirmarme más y más en esta fe y de descartar todas las dudas que hubieran podido surgir y tentarme, estudiándola atentamente en sus fundamentos, y buscando por la lectura de muchos libros, tanto apologéticos, como hostiles, las razones en pro o en contra, de cuyo examen surgieran los argumentos más valederos, que la hacen muy digna de creerse aún por la razón humana, de tal manera, que todo espíritu bien puesto, no puede sino abrazarla y amarla. Puede esta protesta que deseo sea conocida por todo el mundo, pues no me avergüenzo del Evangelio, non erubesco Evangelium, producir abundantes frutos. ¿Qué tal? El gran físico del siglo XIX, ¿llevaría coronita? Ningún sabio católico. Andrés María Ampère, otra gran figura del siglo pasado, profesor en la Escuela Politécnica, miembro de la Academia de Ciencias de París, descubridor de las acciones electrodinámicas, de quien ha dicho M.R. Maxwell que es el fin de la electricidad, de quien ha escrito José Bertrand que su puesto está, por lo menos, al lado de Owen, era, no solo católico, sino ferviente católico. Saint-Beuve, su biógrafo, dice, siempre le vimos aliar la fe y la ciencia sin esfuerzo y de una manera que llenaba de asombro y de respeto. Su intensa piedad tuvo la virtud de salvar la fe de Owsenham, el cual se complacía en reconocerlo. Fue en presencia del mismo Owsenham que, en cierta ocasión, hablando Ampère de cuestiones científicas, llevó sus manos a la cabeza y mirando al cielo, exclamó arrebatado, ¡qué grande es Dios, Owsenham, qué grande es Dios! Escuchemos ahora esta sublime acción de gracias del sublime físico. Dios mío, te doy gracias por haberme creado, rescatado, e iluminado con tu divina luz, haciéndome nacer en el seno de la Iglesia Católica. Siento que quieres que yo no viva, sino para ti, y que todos mis momentos te sean consagrados. Oh, Señor, Dios de misericordia, dígnate reunirme en el cielo con los que me has permitido amar sobre la tierra. Católico, ninguno. Ya se ve, Juan B. Dumas, químico de los más ilustres del siglo pasado, secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de París, hace esta explícita declaración de fe: creo en el Dios de la revelación, como en el Dios de la naturaleza y de la razón, es un mismo Dios. Y en su elogio de Faraday, escribe, la ciencia no mata la fe, y menos aún mata la fe a la ciencia. Y en la Academia de Ciencias, en 1868, decía estas palabras: ¿de dónde viene la vida? La ciencia lo ignora. ¿Hacia dónde va la vida? La ciencia no lo sabe. Se explicará el nacimiento de la vida, y la producción de la conciencia por simples transformaciones de fuerza. Quiérese que la vida y la conciencia después de la muerte, vayan a perderse en el vasto estremecimiento de los movimientos que agitan el universo.
nacer sin causa, vivir sin fin, morir sin porvenir, tal sería nuestro destino. No. El geólogo Alberto de la Parent, profesor en el Instituto Católico, decía en la Academia de Ciencias, de la cual fue secretario perpetuo, las siguientes palabras, después de 100 años de esfuerzos para explicarlo, todo fuera de nuestras creencias teístas y espiritualistas, y contra ellas, la ciencia, libre de prejuicios, desprendida de todo apriorismo y fiel a su método de tranquila observación, ha llegado a proporciones cuyo enunciado es casi idéntico al de nuestros viejos dogmas. No temamos, pues, declararlo en voz bien alta, este fin de siglo es bueno para los hombres de creencias, y sobre todo, para los católicos. Pero ¿acaso podrán todos estos testimonios impedir al señor Montemayor afirmar que la ciencia ha destruido los dogmas, y que no hay ningún sabio católico que le puede importar al señor Montemayor la verdad, si a él le conviene mentir? Señalaré otra cumbre, Agustín Luis Cauchy, a quien José Bertrand ha llamado el primer matemático del siglo XIX y de quien escribe Echegaray. Cauchy fue un espíritu eminentemente religioso, un católico a toda prueba, y lo primero era la fe de Cristo, y después, y a distancia infinita, como grano de arena ante el cielo inacabable, el cálculo integral. Este gran sabio, miembro a los 27 años, de la Academia de Ciencias, a la cual envió más de 500 memorias, profesor de astronomía matemática en varios institutos oficiales, y en un colegio de jesuitas, no solo era católico, sino también militante. Fue fundador, con Owsenham, de las Conferencias de Caridad de San Vicente de y acérrimo defensor de las órdenes religiosas. Vale la pena transcribir íntegra una página admirable de este gigante de la ciencia moderna. Hela aquí, soy cristiano, esto es, creo en la divinidad de Jesucristo, y creo, por lo tanto, en lo que han creído Tycho Brahe, Copérnico, Descartes, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Galdin, Boscovich y Herdil, en lo que han creído todos los grandes astrónomos, los más notables físicos y los más ilustres geómetras de los pasados siglos. Como la mayor parte de ellos, soy también católico, y si se me pregunta la razón, la daré de muy buena gana, y con ello se verá que mis convicciones son el resultado, no de los prejuicios de nacimiento, sino de un profundo examen. Soy católico sincero, como lo fueron Cornat, Racine, La Bruyère, Bossuet, Bourdalogne, Fenelon, como lo han sido y todavía lo son, un gran número de hombres de los más distinguidos de nuestra época, y de los que más han honrado a la ciencia, a la filosofía, a la literatura y han venido a ser como el más preciado timbre de gloria de nuestras academias. Participo de las profundas convicciones que han manifestado con sus palabras, con sus acciones y con sus escritos, tantos sabios de primer orden, como los Ruffini, los Hauy, los Laennec, los Ampere, los Ploutier, los Freycinet, los Coriolis, y si no cito a otros para lastimar su modestia, al menos puedo decir que es para mí un placer extraordinario el contar entre mis ilustres amigos, a hombres tales como el inventor de la cristalografía, Canónigo Hauy, el célebre navegante que capitaneaba el Urania, Claudio María de Freycinet, y el inmortal autor de la electricidad dinámica, Andrés María Ampere, muestras todas ellas las más gallardas de la nobleza y sublime generosidad de la fe cristiana. Consideración sur les ordres religioux adressees aux amis de sciences. Pierda cuidado el señor Montemayor. Los monaguillos estamos en buena compañía. La imposibilidad de extenderme más me obliga a dejar para otra oportunidad citas de otros sabios, como Chevreul, Branly, Lavoisier, Buffon, Coulbany, Barrande, Roentgen, Grasat, pero no puedo dejar de recordar un nombre cuya gloria sobrepuja a la de todos, los sabios del siglo pasado, por los grandes servicios que sus descubrimientos y trabajos han prestado a la medicina, a la cirugía y a la industria, y de quien ha podido decirse que es el hombre que en siglo XIX tiene más derecho a ser considerado como el gran bienhechor de la humanidad, Louis Pasteur, el de la fe de Breton. Su teoría de la infección, la de la inmunidad adquirida, la sueroterapia, la antisepsia son sus 4 grandes conquistas cuya sola enunciación basta para señalar su enorme trascendencia práctica. Pasteur revolucionó la medicina,
determinando los modos del contagio y los medios para evitarlo. La cirugía le debe la práctica de la asepsia y la antisepsia, aislamiento de los enfermos. Quien ignora la importancia de las vacunas para los hombres y para los animales, y cuanto debe a Pasteur tan solo Francia, cuya riqueza ganadera la salvó el del carbunclo que la diezmaba. Pasteur combatió la generación espontánea, contra toda la tradición filosófica y científica, y demostró su imposibilidad con experimentos definitivos, en el mismo momento en que la incredulidad comenzaba a utilizar ese error para apoyar sus negaciones. Este sabio extraordinario y tan digno de la gratitud universal, que honró a la Academia de Ciencias de su patria, pudo llevar coronita en la cúspide de la cabeza. Tuvo fe, y no se avergonzó de ella. Su ciencia profunda le confirmó en su creencia y estimuló su piedad. Decía, porque he estudiado y reflexionado mucho, he conservado una fe de bretón. Si hubiera estudiado y reflexionado más, habría llegado a tener la fe de una bretona. Cierta vez, saliendo nuestro sabio de oír misa, algunos jovenzuelos, desde un balcón, le echaron agua. ¿A quién remojáis?, les preguntó Pasteur. A Pasteur, el sabio y oscurantista, le contestaron. Pues mirad, les replicó, que Pasteur es uno solo, y que si es sabio, como creéis, no puede ser oscurantista, como pretendéis. Y en plena Academia de Ciencias, hizo también Pasteur su profesión de fe, sin preocuparse de la mofa de los que, con presuntuosa ignorancia, quieren hacer creer que es necesario ser un obtuso, para confesar a Jesucristo y declararse hijo de la Iglesia. Ningún sabio católico. Y dígase ahora si no me asiste la más completa razón cuando digo que el señor Montemayor, ante la eficacia de un argumento incontrastable, ha apelado, para refutarme, a un recurso de vencidos, la impostura. Y ante estas palabras evidentísimas que acabo de invocar, ¿qué valor tienen esos alardes de erudición científica, con que el señor Montemayor, confiado, a mi juicio erróneamente, en la credulidad ingenua de sus lectores, quiere cubrir la indigencia de su argumentación? ¿Será la impostura una razón científica?